¿Cómo establecer una iglesia local, hermanos? A la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Porque, ¿qué sería si algunas iglesias o hermanos individualmente no hubieran tenido el deseo ferviente de establecer congregaciones? Hermanos, imagínense cómo sería eso de que no hubieran hermanos interesados en seguir estableciendo congregaciones. ¿Cómo van a poder las personas en un determinado lugar poder adorar después de ser bautizados, continuar con lo que falta en la perseverancia hasta el fin? ¿Cómo van a poder estas personas si no hay más iglesias locales establecidas como lo estaremos viendo a la luz de la Biblia? Hermanos, por esa razón quiero animar a todos a que prediquemos esto con mucho entusiasmo a la congregación donde somos miembros, porque necesitamos promover más este trabajo, este proyecto de establecer más iglesias locales, porque es el deseo y el plan de Dios. Sin embargo, hermanos, también es importante que aprendamos cómo establecer una iglesia local, porque en la mayoría que se están estableciendo, aunque con un buen propósito, un buen deseo, una buena intención, pero muchas veces por no tener una información completa, hermanos, se están estableciendo iglesias locales, pero a la vez están siendo abandonadas, no siguiendo el patrón en cuanto a cómo debe funcionar una iglesia local. Por esa razón, de forma breve, hermanos, vamos a estar estudiando hoy esta lección de suma importancia para que todos aquí podamos aprender cómo establecer una iglesia local según el modelo de nuestro Dios. Así que, en primer lugar, vamos a comenzar, hermanos, viendo a la luz de la Biblia qué es una iglesia local, porque a veces, hermanos, se ignora esta diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. El hecho de que en algunas partes de la Biblia se habla de la iglesia en sentido singular, haciendo referencia a la iglesia universal, hermanos, no significa que sea el único sentido en el uso de la palabra iglesia, porque nosotros podemos ver claramente que hay otros pasajes donde ustedes van a ver iglesias en sentido plural. Y cuando nos estamos refiriendo a una iglesia local, hermanos, es nada más y nada menos que un grupo de cristianos que se ponen de acuerdo en un determinado lugar para funcionar como iglesia, porque este es el punto que vamos a enfatizar. Y es ahí donde vemos Romanos 16:16, un pasaje muy conocido, donde enfatizamos las iglesias de Cristo. Pero más de alguno nos va a preguntar por qué dice iglesias en sentido plural cuando nosotros decimos que hay una sola iglesia en todo el mundo. Entonces aquí es importante hacer una diferencia entre la iglesia universal, que es una sola en todo el mundo y que se compone de salvos de todo el mundo, hermanos, y que solamente el Señor conoce a los suyos. ¿Quiénes son sus miembros en ese sentido universal? Y déjeme decirle y recordarle también que Dios no ha dado una obra, una organización a la iglesia universal, pero sí a la iglesia local. Y por esa razón, mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo a la luz de la Biblia, Romanos 16:16, iglesias en sentido plural, se está refiriendo Dios aquí a las iglesias locales que se iban estableciendo en determinado lugar, hermanos, para funcionar como una iglesia, que a la luz de la Biblia estaremos viendo qué es lo que éste conlleva. Por lo tanto, mis hermanos, una iglesia local es un grupo de hermanos, de creyentes, de cristianos, poniéndose de acuerdo para funcionar como iglesia. Y funcionar como iglesia, hermanos, no solamente es adorar a Dios, porque adoran a Dios. Por eso se congregan para llevar a cabo la adoración a nuestro Dios. Vemos muchos ejemplos de iglesias
reuniéndose para adorar, pero no es el todo. También vemos que Dios ha diseñado la iglesia local para llevar a cabo una obra, una misión. Y esa obra tiene que ver con evangelizar, difundir el evangelio, edificar a los creyentes y ayudar, hermanos, benevolencia a los santos. Esto es limitado a los santos. Por lo tanto, hermanos, cuando un grupo de creyentes se están poniendo de acuerdo para funcionar como iglesia, deben de tener muy presente, hermanos, deben de saber que una iglesia no está solo para adorar, porque este es el problema de la mayoría hoy en día, que la mayoría de iglesias que fueron establecidas por no tener la información completa solamente están adorando a Dios y llevan años adorando, pero ¿están cumpliendo con la obra encomendada para una iglesia local, por muy pequeña que sea? ¿Están evangelizando como iglesia? ¿Están edificando a los creyentes como iglesia? ¿Están ayudando a los hermanos necesitados como iglesia? Es una obra muy fundamental para una iglesia local. También vemos, mis hermanos, que una iglesia local tiene como fin organizarse. Se organizan para estar bajo la supervisión de los ancianos. Y es por eso que en otras ocasiones hemos visto cómo es necesario que cada iglesia local tenga sus ancianos. Y no solamente evangelistas. Pero qué triste es que muchas iglesias no tienen ni evangelistas, mucho menos ancianos, y ni siquiera tienen el deseo de organizarse. Dicen ellos que están bien así porque han pasado muchos años y no les hace falta evangelistas y no les hace falta los ancianos en la iglesia. ¿Estas iglesias están siguiendo el patrón de la Biblia? Por supuesto que no. Hermanos, toda iglesia local debe estar en ese proceso, no solo de crecer numéricamente en el conocimiento, en la obra, en adoración, sino también en la organización, hermanos. También en la organización. Toda iglesia local debe estar trabajando en esto, mis hermanos. También una iglesia local tiene que estar promoviendo la unidad local. La unidad es un tema muy importante en la iglesia, que lo contrario a esto va a producir muchas divisiones, contiendas, problemas. Necesitamos promover la unidad de la iglesia local. No es un tema para la iglesia universal hablar de la unidad, aunque hay quienes quieren juntar las iglesias locales, unirlas, porque dicen que hay que mantener unidad con todas las iglesias locales, como que si Dios estuviera mandando la unidad de las iglesias. Eso sería imposible. No pueden todas las iglesias de todo el mundo poder estar unidas. La unidad es local. También vemos, mis hermanos, que toda iglesia local llegará el momento en que tendrá que practicar la disciplina, hermanos, tendrá que apartarse, tendrá que, hermanos, no asociarse ni aún comer con aquellos que quieren andar desordenadamente pecando y que se le está amonestando y no se arrepienten, hermanos. Toda iglesia local, hermanos, tiene estos deberes. Por muy pequeña que sean, toda iglesia local debe funcionar así conforme al patrón. Que más adelante vamos a ir viendo las escrituras de todo lo que estamos viendo aquí a la luz. Así que, mis hermanos, no se trata de pensar que una iglesia local solamente es un grupito para adorar a Dios y todo, y es todo. No tengamos un concepto limitado de lo que es una iglesia local, porque eso llevará que las iglesias no puedan crecer, desarrollarse, organizarse como Dios quiere que así sea. Esto ha afectado mucho a lo largo del tiempo, en que muchos hermanos nobles sí tienen el deseo de establecer nuevas iglesias, pero la pregunta es, ¿qué es lo que esto significa, establecer una iglesia local? Y creen que solamente es ir y bautizar y formar un grupito de hermanos, y luego dicen ellos,
pues no crecemos, pero por lo menos lo mantenemos. Pero ¿qué va a pasar cuando mueran si no son eternos, mis hermanos? ¿Qué va a pasar cuando ellos ya no estén? Porque no son eternos. ¿Qué va a pasar con el futuro de esa iglesia local? Sepan que hay lugares donde iglesias locales se han terminado y se han cerrado los lugares de reunión porque muere la generación que mantuvo la idea de que no crecemos, pero por lo menos mantenemos los que estamos, mantenemos la iglesia, hermanos, y se ha terminado, se han cerrado lugares de reunión de iglesias locales. Y qué triste, porque el concepto era muy limitado y pensaban que solo estaban para adorar y no hicieron la obra, no se organizaron, no lucharon por la unidad, no practicaban disciplina. Hermanos, qué triste cuando no avanzamos como iglesia local. Así que quiero animarlos a todos, hermanos, especialmente los que estamos aquí ya trabajando en la predicación, pero todos aquellos que quieren predicar y que en algún momento van a tener el deseo de iniciar una iglesia local, pues es mejor tener el conocimiento apropiado, básico, antes de ir a iniciar una iglesia, hermanos, porque Dios no va a pasar por alto la ignorancia de cada uno. No va a pasar por alto. Tenemos un patrón a seguir, tenemos las escrituras que nos deben de guiar siempre, y si alguien se equivoca tendrá serios problemas, porque hoy en día, hermanos, también hemos visto cómo algunos hermanos quieren como competir de que quién establece más iglesias locales. Y por acá en el sur de México está de moda eso, porque hay algunos hermanos que han establecido un pequeño grupo de 5 hermanos y se van a otro lugar y dejan 5 hermanos allá y se van a otro lugar, y así sucesivamente han dejado muchos grupitos, pero esos grupitos quedan, hermanos, a veces ni siquiera un varón preparado para continuar con la obra. Se van de un lugar a otro según que estableciendo iglesias, pero hermanos, esas iglesias locales no están conforme al modelo bíblico, no están en proceso de seguir con el patrón, porque ni siquiera lo supieron. Pensaron que solo la adoración era el todo de una iglesia local. Hermanos, por lo tanto, quiero animarlos ahora que en el segundo punto veamos cuál es el proceso para establecer una iglesia local. Así que, hermanos, déjenme decirle que existen diferentes procesos de hacerlo. Y por más que uno está buscando en la Biblia si hay un solo proceso específico, uno encuentra que hay varios ejemplos, y recuerden que los ejemplos aprobados son autoridad para nosotros. Y en ocasiones también será necesario la inferencia, conocida como necesaria, o una deducción lógica en base a lo que leemos, no en base a lo que yo piense o mi opinión, sino la inferencia, como lo hemos visto en una clase especial que estudiamos hace tiempo, hermanos, tiene que ver con algo escrito para que yo pueda sacar una conclusión. Así que, ¿cuáles son esos diferentes procesos que la Biblia nos muestra para establecer una iglesia? Número 1. Miembros de alguna iglesia predican el evangelio en un lugar y establecen una nueva congregación. Este es el ejemplo que vemos en Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, mis hermanos, ustedes pueden ver claramente los versículos 19, 20 y 21, donde dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos, solo a los judíos. Pero dice el 20 que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí es donde dice el 21 que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y si ustedes siguen leyendo el contexto de Hechos 11, está hablando del establecimiento de la iglesia local en Antioquía de Siria. Y el contexto también nos dice que los hermanos que predicaron en Antioquía de Siria eran miembros de la iglesia en Jerusalén.
Resulta que en Jerusalén, por motivo de Esteban, hubo una persecución que causó que los hermanos se esparcieran, pero los hermanos esparcidos, miembros de la iglesia en Jerusalén, no dejaron de predicar el evangelio. Y unos varones, dice el versículo 20, unos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hermanos, predicaron el evangelio, y el resultado de predicar el evangelio fue que gran número creyó. Y la palabra clave es se convirtió al Señor. Este número de personas se convirtieron. Y esa palabra implica que las personas se bautizaron, porque eso es convertirse, hermanos. Así que no necesariamente tiene que ser un predicador o un evangelista o un anciano quien tiene que ir a establecer una iglesia local, no necesariamente. Vemos aquí este buen ejemplo que miembros de la iglesia en Jerusalén iban esparcidos predicando el evangelio, y aquí vemos un buen resultado. Y eso ha pasado hoy en día, hermanos. Muchos miembros de la iglesia, de alguna iglesia local, van a algún lugar, predican el evangelio y convierten personas a Cristo, y ahí se establece una congregación. O a veces hermanos que son miembros de una iglesia que tienen que moverse de ciudad o de lugar, van a un lugar, pero ellos van con la mira de predicar el evangelio, y se establece una congregación. O sea, esto, mis hermanos, es aprobado delante de Dios. Es aprobado. Este ejemplo es aprobado. Inclusive ustedes pueden saber que la iglesia en Antioquía de Siria fue una iglesia muy ejemplar también, como la iglesia en Jerusalén. Fue aprobado. Más tarde fue cuando mandan a llamar, o más bien mandan la noticia a la iglesia de Jerusalén, y enviaron a un predicador, porque toda iglesia necesita un predicador. Y por eso mandaron a Bernabé. Ustedes pueden seguir leyendo el contexto, la necesidad de una iglesia con un predicador por lo menos. Así que, mis hermanos, este es un ejemplo de un proceso de cómo inicia la iglesia o una iglesia local, especialmente en Antioquía de Siria. Vemos también, hermanos, otra forma, otro proceso que a la luz de la Biblia encontramos, como Hechos 16:14, alguna familia que decide iniciar una iglesia en su casa. Este es el caso que vemos aquí de nuestra hermana Lidia, que ustedes conocen quizás la historia de la hermana vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, Pablo enfatiza que les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una familia en este lugar de Filipos. Y más tarde vemos también que cuando fueron encarcelados Pablo y Silas, predicaron al conocido carcelero de Filipos. Y ahí es donde también el carcelero se bautiza con los suyos, hermanos, y encontramos familias, hermanos, que es necesario que se inicie una obra local, sobre todo en lugares donde no hay iglesias. Porque es necesario, hermanos, es que no se trata solo de bautizar, es necesario pensar dónde nuestros hermanos recién bautizados se van a congregar. Y es ahí donde uno está pensando que, hermanos, si es necesario, al no haber una iglesia ahí en el alrededor, cerca, pues es necesario, hermanos, que familias puedan iniciar en una iglesia local, comenzar. Pero eso sí, hermanos, es importante que todo aquel que predique y que tenga el buen deseo de establecer una iglesia local debe tener la información completa de qué es lo que continúa después de. O como en el caso del ejemplo anterior, cuando inicia la iglesia de Antioquía de Siria, esos hermanos predicaron el evangelio y se convirtieron. Pero ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? Mandar la noticia a Jerusalén, y les mandan a Bernabé, un predicador, porque necesitaban a alguien que les instruyera más
cómo desarrollar la iglesia en obra y en organización y en todas las áreas que compete a una iglesia local. Bueno, entonces, si algún hermano va a iniciar una iglesia, tiene que por lo menos enseñar que él no se encuentra capacitado para darles todo el seguimiento, pero que es necesario buscar un predicador que haga este trabajo, mis hermanos. Estos son ejemplos que podemos ver a la luz de la Biblia. Otro proceso que vemos en las Escrituras es predicadores enviados por una iglesia local para establecer nuevas obras. ¿Qué encontramos en Hechos capítulo 13? Ahora vamos a hablar del ejemplo de la iglesia de Antioquía de Siria. Y este es un gran ejemplo porque ustedes saben cómo inició la iglesia de Antioquía. Y después esta iglesia se hizo tan fuerte que entendieron lo que es funcionar como una iglesia local. Porque más tarde, Hechos 13:2, vemos lo que dice aquí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y luego, Hechos 14:21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y luego dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mis hermanos, la iglesia de Antioquía de Siria ahora encomienda a dos de sus predicadores, que en este caso era Pablo y Bernabé, encomiendan para una obra que el Espíritu Santo los había llamado, pero la iglesia estaba consciente de esto, porque la iglesia tiene que participar cuando va a enviar predicadores. Y cuando digo va a participar, hermanos, la forma de cómo una iglesia local participa es con el sostenimiento financiero de lo que estos predicadores van a necesitar para ir a predicar en otras partes y así hacer más discípulos. Y lo que después Hechos 14:23 dice es que después estuvieron trabajando con iglesias, estableciendo ancianos, pero ya habla de iglesias. Pero estas iglesias surgieron debido a que la iglesia de Antioquía de Siria envía dos de sus predicadores al campo a predicar el evangelio, sostenidos por ellos, y después regresan ellos, hermanos, según el verso 27, y reúnen a la iglesia y cuentan, informan, reportan de todo lo que ellos han hecho, gracias a Dios y gracias a la participación de la iglesia local de Antioquía de Siria. Este es un patrón, hermanos, que debemos seguir todas las iglesias del Señor, que deben seguir todas las iglesias. Pero, mis hermanos, qué triste es que la mayoría de congregaciones están surgiendo por otras circunstancias extremas quizás y no están planificadas según el patrón bíblico. Y por eso es que después estas iglesias locales carecen, sufren, no se desarrollan, no progresan, no se organizan, no están trabajando en nada de lo que Dios ha demandado porque, hermanos, los que iniciaron estas obras no tuvieron el conocimiento completo, apropiado para lo que conlleva establecer una iglesia local. Por lo tanto, hermanos, quiero ponerles aquí para recordarles que hay patrón para todo y el patrón bíblico para llevar a cabo la evangelización es que veamos cómo las iglesias locales tienen que preparar y capacitar a sus miembros para que tengan este conocimiento a la hora de ir a establecer una iglesia. ¿Qué vemos nosotros, hermanos? La iglesia primitiva, la iglesia primera en Jerusalén, Hechos 11, lo que leímos en el principio, sin duda prepararon a sus miembros para cuando llegara el momento de establecer una obra, ellos sabían qué y cómo hacerlo. Por eso cuando los hermanos predican en Antioquía, según Hechos 11, de inmediato ustedes ven que mandaron la noticia a Jerusalén y mandaron un predicador llamado Bernabé. Luego Bernabé fue a buscar
a Saulo, trabajaron en Antioquía de Siria, y ustedes van a ver que Hechos 13:1 dice que cuando ya Pablo y Bernabé fueron encomendados por la iglesia y por el Espíritu Santo para ir a predicar en otras partes, hermanos, ustedes van a ver que la iglesia de Antioquía no quedó desprotegida, porque ya habían profetas, ya habían maestros. Ustedes pueden corroborar esto en Hechos 13:1. ¿Y cómo nacieron esos predicadores o esos maestros o esos profetas? Porque sin duda ellos estaban bien instruidos de cómo iban a trabajar cada vez que uno va a una iglesia local nueva, una obra nueva. Y por eso es que vemos que tanto miembros y predicadores, todos sabían lo que significa establecer una iglesia local. Estaban bien instruidos. Y tenemos que enseñar bien a nuestros miembros y aún, hermanos, los que estamos predicando, porque tarde o temprano habrá esa necesidad que quizás una familia de la congregación pueda moverse a lugares donde no va a haber iglesia, y ellos tienen que saber si van a hacerse responsable con todo esto que estamos aprendiendo, o definitivamente no conviene moverse. Sin embargo, hay circunstancias donde tienen que moverse, y es ahí donde tenemos que instruir bien para que sepan cómo va a ser establecida la iglesia local. Y que bien podemos apoyar, como lo hizo la iglesia en Jerusalén, enviando un predicador que vaya allá a trabajar para que progrese, continúe, y así sucesivamente sigamos el patrón. ¿Y qué pasó después con la iglesia de Antioquía? Aprendió lo mismo. Hechos 13 vemos lo que leímos hace un momento. Hechos 13 vemos que fueron enviados. Hechos 14 dice cuando regresan en el primer viaje. Luego toman el segundo viaje, Hechos 15. Y luego, hermanos, vemos que en el segundo viaje van estableciendo congregaciones y llegan a Filipos, Hechos 16. En Hechos 16 encontramos que entran a esta provincia de Macedonia, Filipos, entran a ese lugar, mis hermanos, y miren lo que dice la escritura de dónde habían sido enviados. Lo que leímos hace un momento en Hechos 13, salían de la iglesia de Antioquía de Siria. La iglesia de Antioquía enviando predicadores a predicar el evangelio en otras partes. ¿Y qué pasó en Filipos? Se establece la iglesia en Filipos. Luego la iglesia de Filipos aprende lo mismo, que es necesario que más iglesias puedan nacer para que el evangelio se siga difundiendo, porque esto es trabajo de cada iglesia local, y una sola iglesia local no será suficiente de predicar el evangelio a todo el mundo. Necesitamos que más iglesias locales se establezcan en determinado lugar para que continúen con el plan de Dios de predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, vemos que la iglesia en Filipos, hermanos, la iglesia en Filipos aprende lo mismo y comienza, según Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16, empieza a enviar fondos, a enviar salario, a enviar dinero a Pablo, porque Pablo estaba iniciando la iglesia en Tesalónica, porque todas las iglesias locales iban aprendiendo el patrón de participar para establecer nuevas congregaciones. Y luego vemos que la iglesia de Filipos sostiene a Pablo en Tesalónica, y luego vemos que la iglesia en Tesalónica, mis hermanos, aprende el patrón y comienzan iglesias allá en Acaya. Comenzaron porque se difundió la palabra de Dios en Acaya. Y así sucesivamente las iglesias locales venían aprendiendo el patrón de participar y de pensar en que haya más iglesias en otras partes, mis hermanos, donde aún no ha llegado el evangelio. Hermanos, qué bueno sería que hubiera un proyecto de una iglesia local en un estado, en un departamento, según su país, pensando en establecer por lo menos una iglesia en cada municipio, y luego que cada iglesia en cada municipio o aldea pueda difundir el evangelio y pueda después que hayan más iglesias locales. Qué bueno fuera si una iglesia local está pensando eso. Porque qué triste sería que las iglesias locales se han enfrascado tanto en solo mantener la iglesia local, pero no están pensando en lo que hizo la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Acaya. No están pensando en el patrón bíblico, hermanos.
Y por eso decía en el principio, ¿qué sería si estas iglesias locales no hubieran tenido el patrón y el conocimiento de establecer más iglesias? ¿Qué hubiera pasado? Así que tenemos que pensar en la obra del Señor en cuanto a esta área. Pero existe otra forma que ha sido tan popular en nuestros tiempos, pero que no tiene autoridad bíblica porque carece de escrituras que aprueben esto. Y hoy está de moda porque cuando sucede que hay iglesias de Cristo que prefieren unir sus finanzas, centralizando fondos, y sobre todo, hermanos, que ellos han formado una organización extraña a la Biblia porque tienen una mesa directiva en la iglesia centralizadora, patrocinadora, y ahí tienen un presidente de las iglesias que están asociadas, hermanos, que están asociadas. Y bueno, esta innovación ha sido tan popular que pareciera que esto es más fácil de poder llevar el evangelio. Ellos dicen que es mejor, avanzamos más, que es un megaproyecto, que 100 iglesias puedan centralizar sus fondos, y ellos lo están pintando muy bonito porque están en nuestro país, aquí en México, están pidiendo el 5% de las ofrendas mensuales. Imagínense, mis hermanos, que estamos hablando de unos $50 mensuales por 100 iglesias. ¿Cuánto entraría mensual y cuánto serían el año y cuánto serían 10 años? Y por eso ellos le llaman megaproyecto, porque dicen, vamos a tener muchísimo dinero para enviar predicadores a muchos países, no solo a municipios como ustedes están pensando, sino a muchos países. Y hermanos, aunque la intención es noble y el deseo es bueno, pero yo siempre he preguntado, ¿dónde está la autoridad bíblica para hacer esto? Porque es una innovación, aunque parezca algo que no ofende o que no tiene problemas para con Dios. Es una innovación, mis hermanos, porque este modelo de centralizar asociándose va a violar otros principios bíblicos. Esto sería que entonces las iglesias ya no están trabajando independientemente o autónomamente como debe de ser. Es cierto que hay cooperación de iglesias en el Nuevo Testamento. Cooperaron las iglesias. Inclusive Pablo dijo que después estaba recibiendo dinero de varias iglesias locales, pero esa cooperación era de manera directa. Las iglesias enviaban directamente a Pablo la ayuda económica que querían ellos hacer para participar con esa obra. Pero no vemos centralización. Una cosa es la cooperación y otra cosa es la asociación. Y la asociación de iglesias para centralizar fondos y luego que una mesa directiva ajeno al Nuevo Testamento se encargue de decidir el uso y todo el manejo, el control, el poder que ellos tienen. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Hermanos, eso no tiene patrón, eso no tiene autoridad, no es aprobado. Y aunque han querido algunos hermanos justificarlo, hermanos, muchos solo quieren ver el fin, pero no quieren ver los medios. Y no debemos caer en esa trampa. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, y sobre todo que a veces hay miembros conflictivos que en lugar de arreglar un problema en la iglesia local, ¿sabe qué es lo que están pensando muchos? Dicen, mejor vamos a establecer otra iglesia para evitar problemas. ¿Cómo pueden ellos pensar que se va a evitar problemas estableciendo una iglesia a unos 20 minutos, 10 minutos cerca de la otra? Esto, hermanos, está apuntando más a una división. Por eso es que tenemos que enseñar muy bien todos estos temas a la iglesia local. Porque si estamos en una sola ciudad, mejor unir nuestras fuerzas, hablando de los creyentes que haya, y luego mandar predicadores o establecer otras iglesias, como lo estamos viendo a la luz de la Biblia, en otros municipios donde no ha llegado el evangelio, hermanos. Ese es el deseo que debemos tener si en verdad amamos la obra de nuestro Dios. Ahora bien, vamos a ver en tercer lugar y como último punto,
de nuestra clase es que al establecer una iglesia local, tenemos que llevar bien el objetivo, el propósito de tener una seria responsabilidad. Por eso, hermanos, el título es ¿Cómo establecer una iglesia local? Con responsabilidad, llevando a cabo el propósito divino. Sí, se requiere una seria responsabilidad. Por eso no es una tarea fácil y por eso también aquellas familias, aquellos miembros que se quieren mover y que se les hace fácil, nos vamos a ir a un lugar, pero no hay iglesia, pero nosotros empezamos una. Como si fuera, hermanos, como iniciar una tienda o algo tan sencillo que sería más sencillo que una iglesia local. No es una tarea fácil, sencilla, no es imposible tampoco, pero requiere una seria, hermanos, requiere una seria responsabilidad. Así que por eso, mis hermanos, quiero invitarlos a que consideremos en este último punto qué incluye esa seria responsabilidad. Número 1, adorar a Dios. La obra o misión que la iglesia tiene, la organización y en momentos practicar la disciplina. Esta es la seria responsabilidad. Por eso, hermanos, Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aunque parezca sencillo, el deseo de seguir adorando y establecer una iglesia para ese fin, hermanos, aún este primer punto que tiene que ver con adorar a Dios, no es una tarea fácil. Porque si los miembros o los hermanos o aún predicadores que quieran ir a establecer una iglesia, pero no están capacitados para eso, mis hermanos, pueden llegar a cometer el grave error de hacer que esa iglesia local adore a Dios de una manera equivocada. Es que no es simplemente adorar por adorar, sino lo que Dios está buscando es verdaderos adoradores. Y para que seamos verdaderos adoradores, se requieren que adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, una iglesia tiene que estar adorando bíblicamente bien, según el patrón, según la verdad, no solo espiritualmente, no solo en espíritu, también en verdad, que esto implica que tiene que ser acorde a la palabra de Dios, seguir el patrón bíblico en todo. Porque no se trata, hermanos, de que ahorita lo que está causando más iglesias locales es las diferencias en opiniones. Como no aceptan mi opinión en esta iglesia local, se me hace fácil ir a establecer una iglesia local para que allá pueda inyectar, promover mis opiniones y la iglesia se ajuste a mis ideas y mis opiniones. ¿En verdad esa iglesia está adorando en verdad y en espíritu? Claro que no, y esto va a ser grave, trae consecuencias, hermanos. Por eso se requiere una seria responsabilidad, porque todo aquel debe estar capacitado para ir a establecer una iglesia, sí, pero siguiendo el patrón bíblico. Y si los hermanos no estaban capacitados que iniciaron, bueno, que busquen un predicador capacitado como lo hizo la iglesia de Antioquía de Siria, en Hechos 11, para que llegue y prepare más obreros y así continúe la obra de generación en generación y la iglesia adore en espíritu y en verdad, siguiendo el patrón. Bueno, también, hermanos, hemos dicho que la responsabilidad seria conlleva en que toda iglesia local tiene que enseñar, promover la obra o misión de la iglesia local. ¿Y qué incluye? Como hemos dicho, la evangelización, la edificación y la benevolencia a los santos. Primero de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para, ¿quién es, según este pasaje, el pueblo de Dios? Hermanos, estamos viendo aquí
este punto de un enfoque a una iglesia local. Toda iglesia local, su plan debe ser predicar el evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa obra incluye predicar el evangelio. Esa obra incluye la edificación de los creyentes, que en ocasiones pueda ser que una iglesia comenzó por unos hermanos predicando el evangelio, pero ¿qué debe hacer toda iglesia? Recuerden el caso de Antioquía de Siria. Ahora vamos a leer qué dice el 21 en adelante. Hace un momento leímos solo hasta el 21, donde la mano del Señor estaba con ellos y se convirtió gran número al Señor, se convirtieron al Señor. ¿Y qué pasó en el versículo 22? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué enviar a Bernabé? Porque la iglesia está iniciando y necesita por lo menos un predicador que sepa su trabajo para que pueda hacer que esa iglesia se desarrolle, continúe en todo lo que compete a una iglesia local. Pero qué triste que comienzan iglesias, a veces por una familia, y no hay nadie que los apoye, y el predicador o alguien que les evangelizó pensó que solo era de convertir y ya, de bautizar y ya, y la edificación ¿dónde queda? Y por eso, mis hermanos, es importante que toda iglesia tenga por lo menos alguien trabajando en la predicación, en el oficio que va a hacer que la iglesia crezca en el conocimiento, en el desarrollo, en la obra, en su misión, en la organización, en la disciplina, en la unidad, en la adoración o apegada a la Biblia, y que éste se encargue de preparar más obreros para que cuando él se mueva a otro lugar, queden obreros continuando con el desarrollo de la iglesia local, que prepare más obreros para que nuevas generaciones sigan con el progreso de la obra. Hermanos, pero qué triste es que hoy en día los pocos predicadores que hay en las iglesias locales se han hecho tan egoístas de no preparar a nadie, a veces por ignorancia, a veces por egoísmo, y cuando mueren no queda nadie. O cuando se enferman o quedan sin la posibilidad de hacer el trabajo, no queda nadie. Y ahí está la iglesia sufriendo sin predicador. Hermanos, por esa razón vamos a estar viendo siempre las escrituras. Y si ustedes van a Hechos 13:1, van a ver cómo es que Bernabé preparó a otros, porque cuando Hechos 13:1 narra que Bernabé se fue de esa iglesia de Antioquía, cuando fueron a predicar, ¿cómo estaba la iglesia de Antioquía de Siria? Después que no tenía ninguno, hablando de maestros, de predicadores, de obreros capacitados para continuar con el trabajo de la iglesia. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la obra o misión, también es importante que toda iglesia local pueda ministrar a los santos, y no solo a los santos locales, porque hay autoridad bíblica para que también la iglesia local pueda cooperar con necesitados de otras iglesias locales. Y es el caso de Romanos 15:25 y 26, y de segunda de Corintios 8:4, cuando iglesias pobres, económicamente hablando, pedían el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pero ¿cuántas iglesias locales piden este privilegio para ayudar a hermanos necesitados? Que quizás no hay tantos en su iglesia local, pero hay muchos necesitados en otras iglesias locales donde, hermanos, claro que hay un proceso para juzgar el caso si es una necesidad bíblica o no, pero hay muchos necesitados bíblicamente hablando. Y muchas iglesias, teniendo oportunidades, no quieren participar en la necesidad de los santos. Hermanos, qué triste que las iglesias no aprendan eso,
y cada una, por muy pequeña que sea, puede y debe participar conforme a su capacidad. Hermanos, también hemos visto que Hechos 14:21, vemos que en el primer viaje, Hechos 13, se fueron a convertir discípulos, a predicar el evangelio, convirtiendo discípulos, estableciendo iglesias. Y luego vemos Hechos 14:21, después de anunciar el evangelio, que dice el 22, confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortaron a que hay que permanecer en la fe, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Estos predicadores, hermanos, Pablo y Bernabé, predicando en establecer nuevas iglesias, después vemos qué es lo que ellos hacían. Verso 23, hermanos. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ese es el trabajo completo de un predicador. Tenemos que estar enseñando que hayan más evangelistas, pero también, hermanos, que la iglesia logre tener sus ancianos, sus pastores, sus obispos. Hermanos, tenemos que estar trabajando en este proceso. Si Cristo viene y nos encuentra trabajando en este proceso, bueno, no es problema que de nosotros, porque tampoco vamos a elegir apresuradamente con tal de llenar estos requisitos o este plan de Dios. Realmente vamos a establecer a hermanos calificados. Y no es una tarea fácil cuando uno está trabajando en una obra que nosotros especialmente estamos empezando con ella, aunque haya sido iniciado por otro en tiempos anteriores, pero no con el conocimiento completo, y uno viene a trabajar con una iglesia que no tiene este conocimiento. Es como empezar de nuevo, hermanos. Es como empezar de nuevo, porque pues estamos formando familias y hermanos que vayan acorde a la luz de la Biblia y que vivan una vida agradable al Señor para llegar a tener más obreros del Señor conforme a la expectativa del Señor. Y es el caso, como estamos viendo aquí, hermanos, en el ejemplo de Hechos 14:21 al 23. Y aplicar disciplina es bien necesario, aunque muchas iglesias locales lo han dejado de hacer o de enseñar. ¿Qué dice Pablo a los corintios, a la iglesia local de Corinto? No se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Claro que hay un proceso, mis hermanos. Hay un proceso de cómo vamos a restaurar y cuando la iglesia determina el momento que ya es necesario de entregar a Satanás a alguien que está desordenadamente viviendo. Porque por eso 2 Tesalonicenses 3:6 también dice, os ordenamos, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿A quiénes fue dado esta tarea, esta responsabilidad, hermanos, esta disciplina para mantener la integridad de la iglesia? Esto fue dado a cada iglesia local. Esto no es una orden para la iglesia universal, porque en dado caso, ¿quién haría ese trabajo universalmente? Cada iglesia local debe cuidar que sus miembros vivan como Dios quiere, y cuando alguien no quiere vivir a los ojos de Dios, hay un proceso de restauración, los espirituales, según Gálatas 6:1 y 2. Pero una vez que vemos que el hermano no se quiere arrepentir, entonces hay que aplicar esto. Pero ¿cuántas iglesias locales están cumpliendo con la disciplina o con estas escrituras de no juntarse, de apartarse y ni aún comer con todo hermano que anda desordenadamente? ¿Cuántas iglesias locales están haciendo eso hoy en día? ¿Y por qué muchas veces no se hace? Porque no se ha enseñado, hermanos, no se está llevando con responsabilidad el trabajo. Toda iglesia local, hermanos, será juzgada independientemente. Toda iglesia local será juzgada independientemente, sí. Ustedes ven los ejemplos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3,
Y solo voy a poner aquí el ejemplo de dos iglesias, la iglesia en Sardis y la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Sardis le dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y cómo estaba la iglesia? Estaban muertos. Hay muchas iglesias locales en esta condición. Tienen el nombre de que viven, y más cuando ponen un letrero, un anuncio en grande afuera. Pero ¿cómo están los miembros? Muertos espiritualmente. Y también la iglesia en Filadelfia, hermanos, vemos que el Señor le juzga independientemente, no le afecta lo que Sardis está haciendo, y le dice el Señor: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, la poca fuerza debido a que no eran tan grandes numéricamente, pero era una iglesia fiel. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, cada iglesia local va a ser juzgada de acuerdo a sus obras. ¿Será que el Señor no conoce las obras de cada iglesia local de hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Y qué va a pasar con aquellas iglesias locales que solo están adorando, y a veces medio adorando porque no se ajustan al patrón, y que no tienen obra de evangelización, edificación y benevolencia, que no están trabajando en la organización de la iglesia, ni siquiera anhelan tener un predicador, mucho menos ancianos, que no están trabajando en la unidad de la iglesia, que no están trabajando en la disciplina cuando es necesario? ¿Qué va a pasar con estas iglesias? Bueno, el Señor dice que Él dará el juicio justo, pero muchas están en riesgo que el Señor les quite el candelero. Y el candelero es la identidad de la iglesia, que implica perder la salvación. Pero hay de aquellos hombres que están estableciendo iglesias y abandonando las iglesias sin darles la enseñanza apropiada para que continúen. Cuando uno se va a mover como predicador a otro lugar, es porque la iglesia ha quedado instruida y ha quedado alguien que continúe con el trabajo, para que esa iglesia llegue a completar lo que le falta. Y así es como nos podemos mover de un lugar a otro. Pero qué triste cuando hay predicadores que han tenido invitaciones de otras iglesias que quizás van a tener comodidad y mejor salario y muchos beneficios. No lo piensan dos veces y dicen: pues vámonos. Y uno les pregunta: y hermano, ¿y cómo quedó la iglesia local donde usted predicaba? Y muchos dicen: bueno, pues ahí quedaron, por lo menos adorando. ¿Y quién es el predicador que quedó trabajando ya preparado para que continúe con el desarrollo? Pues todos los varones hacen lo que pueden. Y tristemente, esa es la triste realidad hoy en día, que se están abandonando las iglesias locales, y por eso quedan en un estado, como dijo el Señor: tienen el nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente. Que no sea el caso, aunque numéricamente seamos poco como la iglesia en Filadelfia, pero hermanos, pero sin negar la palabra, sin negar su nombre, siguiendo en el proceso de lo que conlleva trabajar como una iglesia local a la luz de la Biblia, de acuerdo al patrón bíblico. Gracias, hermanos, nuevamente por su fina atención.